Estrategias Culturales para los Territorios, una iniciativa de cooperación triangular entre Colombia, México y España, cofinanciada por la Ventana Adelante de la Unión Europea, para la transmisión de saberes en clave de la transformación social desde el arte, la cultura, la memoria y la reivindicación de los pueblos. En este podcast se condensan curadurías participativas comunitarias, ponencias, diálogos y análisis conjugados desde varias narrativas a varias voces, experiencias significativas desde los diferentes territorios para el desarrollo de estrategias cooperativas de transición hacia la paz, dinámicas propias de cada proceso compartidas desde la solidaridad y la exploración de rutas para tejer una red continental y planetaria, con una apuesta por los derechos humanos. Nicolás es un profesional en diseño industrial, especializado en diseño escenográfico, con amplia experiencia en mediación de proyectos culturales con población víctima y excombatientes. Esto lo hace a través de procesos de curaduría participativa con comunidades. Así que, Nicolás, te doy paso para que empieces tu ponencia. Y un agradecimiento muy sincero a todas y a todos quienes nos acompañan en este espacio. Y experiencias alrededor de ejercicios de construcción de memoria a través de narrativas y voces diversas. Las curadurías participativas realmente es contar historias de contar historias. Sería realmente el título de esta ponencia. Entonces, básicamente es esto, son las memorias relatadas por la propia voz de sus protagonistas. Entendí que definitivamente el trabajar con las comunidades, entender precisamente sus expectativas y realmente poder traducir de una manera adecuada justamente lo que ellos querían transmitir a partir de una puesta en escena, de una exposición, de unos objetos que no necesariamente son unos objetos que tuvieran unas cualidades y calidades de una obra de arte, sino todo lo contrario, son elementos simbólicos. Entonces, también el ejercicio de hacer memoria con las organizaciones en un contexto todavía en conflicto es bien complicado. O sea, estamos hablando de una memoria que está pasando en este momento. Era justamente entender también estas complejidades del conflicto y las diferentes afectaciones también a la población para poder entender realmente qué y de qué manera querían transmitir precisamente y construir esas memorias. Dentro de estas metodologías participativas de construcción de memoria, desde el teatro en Colombia, emblemático, es el Teatro La Candelaria. Ellos, como metodología justamente para construir sus obras de teatro, trabajaban la creación colectiva. Como tampoco había un director como que direccionara y dijera efectivamente qué era lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, sino realmente los actores iban aportando desde su sentir, ¿sí? Y iban construyendo de manera colectiva la obra. Digamos que tomamos como referente también esta misma metodología para reunirnos con las organizaciones y construir a partir justamente de los aportes de cada uno y cada una de sus integrantes. Entonces yo soy Efrén Morales Quintero, artista plástico, he trabajado proyectos socioculturales enfocados en temas de la reconstrucción del tejido social y hice parte de la Comisión de la Verdad, específicamente en la estrategia cultural y artística. ¿Cómo identificar el tema? Si están aportándole a la construcción de paz. Creo que eso lo responden son las comunidades, ¿sí? Es decir, nosotros desde la comisión o nosotros desde el día a día, pues parece que no tuvieran sentido ciertas prácticas, pero es la comunidad la que le da sentido a la práctica como tal. Entonces yo creo que ahí es donde está la construcción de paz. Este ejercicio es una construcción de paz. El tema del reto es en reconocer el otro, reconocer que podemos trabajar en conjunto, todo lo que es el tema de la relación de redes, la creación de redes de trabajo. Creo que el tema de los derechos culturales es como muy fácil juntarnos los que siempre hemos estado juntos, los que pensamos igual, pero el reto de pensar los derechos culturales es construir con el otro, con el que piensa diferente a nosotros, y sabemos que ese es un reto mayúsculo. Silvia Ramírez Monroy es artista e investigadora independiente residente en Madrid, diplomada en estudios avanzados en Historia de América y doctora en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Investiga y escribe desde una perspectiva interdisciplinar la relación entre el arte, la historia y la memoria. Ha enfocado su trabajo en la promoción de los derechos humanos, así como en el diseño e implementación de programas culturales. Yo creo que el ejercicio de los derechos culturales tiene un desafío que es el tema definitivamente de la diversidad, ¿no? O sea, cómo hacer que todas las personas puedan ejercerlos, ¿no?, de manera libre. Como hay prácticas tradicionales que siguen perpetuando procesos, digamos, de desigualdad, por ejemplo, con respecto a las mujeres. Cómo construir entre todas, haciendo ver que también los contextos han evolucionado y que las personas y los sujetos que antes no se reconocían como sujetos de derecho, ahora sí lo son, y tenemos que reconocerlos e incluirlos dentro del ejercicio de derechos. Entonces creo que el tema de la diversidad y el relativismo cultural son como los dos grandes desafíos, a mi modo de ver, para el ejercicio pleno. Y con respecto a cómo se construye paz, digamos que yo hablé mucho del ejercicio de la práctica artística desde otros ámbitos, ¿no?, de gente que se dedica a crear y que en sus reflexiones personales e investigaciones incluyen esa revisión de sus contextos sociales, pero digamos que es una práctica más individual, digamos, de creación. Pero ellos están también desde esa práctica, desde ese lugar de artistas, están contribuyendo de práctica individual del artista, se está contribuyendo cuando se pone en el debate público estos temas. Entonces, digamos, son piezas que no se exponen en museos, son piezas que salen de las instituciones dedicadas exclusivamente a temas artísticos. Por ejemplo, los sudarios salen y se exponen en las iglesias, ¿no? Entonces, se eleva en el debate público temas que han sido silenciados, ocultados, y se generan reflexiones, encuentros, discrepancias. Entonces, yo creo que ahí se está construyendo. Soy del territorio de La Mariposa, localidad de Usaquén. Hago parte de la colectiva Popular Raíces, hijos e hijas de este territorio, y adicionalmente de la Mesa Territorial Cultural La Mariposa. Bueno, más que todo una pregunta como un poco reflexionando, ¿no?, como sobre la memoria performática, que es algo que he leído últimamente. La memoria, pues efectivamente como una herramienta de resistencia, ¿no?, como una práctica de resistencia también, pero como desde lo cultural, lo artístico y lo deportivo también hacemos memoria. Nosotros y nosotras allí, como contamos también un poco como la historia de conflicto, que es algo que inclusive a veces es retador. Hemos contado hasta el momento, hemos tenido 2 versiones de galerías de la memoria, pero no nos hemos atrevido un poco como a hablar de la memoria del miedo, ¿no? Porque hay una memoria del miedo, hay una memoria del dolor todavía en este territorio. Como de pronto un poco como un consejo, cómo hacerlo, cómo lo abordamos, cómo lo hacemos. O sea, el recuerdo es como un acto individual, ¿no? Una evocación del pasado, pero cuando ya hablamos de construir memoria es cuando pones también ese recuerdo, esa evocación personal en función, en diálogo con los otros. La manera que tú lo compartes con los demás, lo confrontas con los demás, en colectivo construyes un relato más, porque no hay forma de atrapar el pasado de una manera única, ¿no? Entonces, cuando construyes en colectivo, podemos estar hablando ya de una memoria, porque es como una base, ¿no?, sobre la que se sustenta una comunidad, un país o el tiempo en el que estamos ahora. Para mí no hay una verdad, ¿sí? O sea, hay verdades y esas verdades se van construyendo desde diferentes miradas. Entonces, ¿qué hizo la comisión? Fue tratar de tener múltiples miradas, múltiples memorias sobre un hecho, es decir, alguien que lo vivió, pero también alguien que lo escribió, tener múltiples miradas para complejizar el hecho como tal. Buscar elementos mediadores, yo que sé, por ejemplo, la literatura o cuentos o historias, leyendas, o sea, como a través de otros personajes, ¿no?, se despersonifica, digamos. Entonces, pues, que es un poco lo que tú estabas diciendo, no puedes hablar del conflicto sin poner nombre, apellido o ubicar, pero se habla de la problemática, que ya eso es un primer paso, o sea, hablar de lo que está generando, ¿no?, el dolor o el miedo,
sin tener que decir yo soy la que siento o es él o ella la que me está generando esta sensación. Entonces, como usar elementos mediadores, o una película, una serie, una canción, ¿no? La música, o sea, como que a través de esos espacios poder hablar de esos temores. Nos acompaña finalmente el compañero Alejandro Florido de Creyentes del Funk. Es diseñador gráfico, además es instructor y juez nacional certificado por la Federación de Baile. Creyentes del Funk se convirtió en algo muy importante en el barrio, pero nunca fue planeado así. O sea, nosotros queríamos bailar y sin darnos cuenta nos convertimos en el héroe del barrio. Oíamos que hablaban, no, que los creyentes. Éramos famosos a voces. Nosotros nos tocó otra realidad en la que sí era pelea de barrio, pero bajo las reglas del breaking, que está prohibido tocarse para no generar más violencia. Entonces nos veíamos en un punto céntrico que es a espaldas del degollado, y ahí cada domingo era irnos a retar y regresar con más nivel para ganarle al que nos ganó. Y existía esta frase muy popular dentro de mi crew, decía, el breaking es para todos, pero no todos son para el breaking. Entonces todos decían, oh, se escucha muy fuerte. Conforme al tiempo yo lo fui aprendiendo y descubrí que no se refería a eso, se refería a que todos los que permanecemos en el breaking tenemos un pasado parecido. Venimos de familias disfuncionales, vivimos en barrios peligrosos, y al llegar al breaking sentimos esa pertenencia, y entonces yo comienzo a dar clases en distintos barrios bajo mis principios y mis valores. Fundo a Funk Kids en el Parque San Jacinto. Yo me daba cuenta cómo los niños cambiaban, niños que tenían problemas en la escuela, niños que eran muy introvertidos, niños que ni hablaban el primer día de clases, se fueron soltando, tenían más confianza. Los alumnos fueron aumentando, los papás se acercaban y me daban un montón de gracias. Es ahí donde yo digo, no puedo detenerme, no puedo dejar de hacerlo, tengo que seguir. Porque esos niños cuando llegan tienen esa falta de pertenencia, no saben para dónde van. Y muchas veces estos niños están en la calle, entonces yo dije, me toca, es mi deber social. No soy su papá, no soy un maestro, pero sí darles un buen consejo y que me tomen como un ejemplo. Los mismos papás de los niños de Funk Kids es una comunidad bien dura y me apoyan en todo. Es una comunidad y esos niños se levantan en la mañana y dicen, hoy toca clase de break, y lo están esperando todo el día. Entonces yo, la verdad, hago lo más que pueda con tal de ir, porque les repito, fui niño y sé que ese día lo esperan con todo y no se los puedo quitar. Y pues es parte de mi chamba. Ahí está, los Funk Kids. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? La importancia de esos referentes positivos para esos jóvenes y esas niñas envueltos, digamos, en diferentes problemáticas a nivel familiar, pero que al fin y al cabo es el reflejo de esas violencias estructurales, ¿no? Y cómo el baile cambia realidades, construye espacios de afecto, de refugio, en definitiva, geografías de la esperanza, ¿no? Construye sentidos de pertenencia e identidad, ¿no? Y el otro elemento importante es la sostenibilidad y la continuidad también de esos procesos, ¿no? Y la resiliencia y ese apoyo mutuo tan cercano a esas teorías también anarquistas, ¿no? Yo soy Adriana Bundis del Centro Cultural Calzada, y este dichoso seminario Territorio de Tejedores por la Paz pues me ha dejado más preguntas y dudas que respuestas. Y qué bueno, porque agradezco. Yo vengo de una familia de teatro, hicimos teatro callejero 30 años y dijimos nosotros, no, pues vamos a llegar a blanquear y a cambiar, porque la cultura es más que un derecho, una obligación del Estado, de la familia, de la sociedad, de los gobiernos, y vamos a hacer la chamba y vamos a tener mucha respuesta. No, no ha habido tal. Pero hoy me voy cargada de pila, porque sé que no estoy equivocada, no estamos equivocados. De todo el mundo, mucha gente piensa como yo, como nosotros. Y eso... Yo no pensé de verdad que lo fuera a encontrar aquí. Yo tengo aquí en todas las sillas de aquí, tengo ya callo porque todas las puertas me conocen, he venido a tocar 100 puertas y se han cerrado 1000 puertas. Pero ahora se abre una ventana grandototota a Colombia, a España,
a México y a todo el mundo. Gracias a todos y cada uno de corazón por esta organización, por este seminario. Vengan más y vengan más acciones. Centro Cultural Calzada no se va a rajar. Gracias. Muchas gracias. Este audio ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Los contenidos del mismo son responsabilidad exclusiva del Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal, INCIDEM, y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea.